¿Cómo están? Dios les bendiga. Un saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les fortalezca. Espero hayan estado bien en todo este tiempo de pandemia. Bueno, tenemos algo lindo que seguir, que es el estudio de Apocalipsis en esta tremenda entrega de escatología. Y hoy día vamos a ver los capítulos 4, 5 y 6. Tres capítulos, así que ármese de paciencia y buen estudio, queridos hermanos. Les aviso sí que van a ser un poco más esporádicos los capítulos, o el siguiente video, pero van a ir con 3 capítulos cada video, lo que es bueno, bastante, porque van a estudiar arduamente las escrituras. Les animo a que lean las escrituras, que lean la Biblia antes de hacer el estudio, y así después van comparando junto al estudio. Bueno, vamos derechamente a eso. Muy bien. Muy bien, hermanos, las cosas que han de ser después de esta. Esta es la tercera parte de la sección de Apocalipsis. Capítulo 4, 5 y 6 son los que veremos el día de hoy. Estas son las cosas que han de ser después de estas. Es la tercera parte del plan profético de Dios. La primera era las cosas que has visto. ¿Qué es lo que vio Juan? Bueno, el ministerio de Cristo, su resurrección, su gloria. Él fue un testigo privilegiado del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estuvo ahí. Él fue testigo de su resurrección también y testigo de su glorificación, su transfiguración. O sea, Juan siempre tuvo la oportunidad de ser testigos junto al resto de los apóstoles de nuestro Señor. Las cosas que has visto es la primera sección del Apocalipsis. Luego vienen las cosas que son, que es la segunda parte. ¿Y cuáles son esas cosas que son? Es la iglesia en el mundo, representada en las 7 iglesias del Asia Menor. Veíamos las cartas a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y esas 7 iglesias históricas que existieron, que estaban ahí, son representativas de la iglesia a través de los tiempos y de las edades, o de lo que dure la edad de la iglesia. O sea, hasta el día de hoy. Y ahí ponemos una más moderna, obviamente porque la iglesia todavía está vigente, sigue siendo la novia de Cristo a la espera de nuestro Salvador en el rapto. Un paréntesis, esa es la iglesia que lideró por tantos años Pastor Adrián Roger. Qué tremendo pastor, ¿no? Linda iglesia también, lindo templo, lindo número de personas. Muy bien, y luego vienen las cosas que han de ser después de estas. O sea, ahora debe escribir todo lo que ha de ser después de la era de la iglesia. Obviamente, en el plano profético Juan lo hace. Todo lo que ha de suceder después de la era de la iglesia. O sea, todo lo que usted ha escuchado del 666, número de la bestia, o del anticristo, ese personaje enigmático, o de la gran ramera, o la Babilonia la grande, o los 144.000 sellados, todo eso que ha oído usted tiene que ver con eventos proféticos, con cosas que no han sucedido todavía, ¿ya? Así que todavía no gobierna el anticristo, todavía no se manifiestan los 144.000 sellados, y así, y así, y así. Que se está configurando el escenario para todo esto, eso sí, pero van a ser abiertamente manifiestas en el tiempo de la tribulación. Entonces, hermano, esto es lo que tiene que usted aprenderse rápidamente y nunca olvidarlo. Después del capítulo 4 al 22, se relatan los eventos que todavía no han sucedido, comenzando por el rapto. O sea, cuando venga el rapto, vienen todos estos eventos desde el capítulo 4 en adelante. En el capítulo 1 están las cosas que fueron. En el capítulo 2 y 3, las cartas a las iglesias son las cosas que son. Y desde el capítulo 4 en adelante, las cosas que han de ser después de esta. Recuerda que está en la división que el mismo Apocalipsis hace de todo el libro. Recordemos el rapto, ¿por qué? Porque todo comienza desde ahí, desde el rapto. Bueno, lo primero es que el rapto es antes de la tribulación, no lo olvidemos. Por eso somos pretribulacionales, ¿ya?
es algo totalmente inminente para la iglesia, queridos hermanos. O sea, puede suceder en cualquier momento. No confundir con la segunda venida de Cristo. El rapto no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Ya? El rapto es una esperanza de la iglesia, única y exclusivamente de la iglesia. O sea, si tú no estás en la iglesia, si alguien está viendo este video, le animo a que reconozca a Cristo como Señor y Salvador personal, y también le animo a adscribirse a una iglesia local a través del bautismo, porque el rapto es para los hijos de Dios. Bueno, después del rapto viene la tribulación, que es el día de ira del Señor. Ese día tantas veces proclamado por los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ese día de ira del Señor, o el día del Señor, llega una vez sucedido el rapto. Entonces pasamos al capítulo 4, queridos hermanos, la adoración celestial. Vamos viendo versículo a versículo, aprendiendo algunas cosas interesantes acá. Voy a leer primero, dice 1, 2 y 3. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, vamos a destacar esa parte después de esto. O sea, hermanos, después de los mensajes a las 7 iglesias. O sea, después de la era de la iglesia. Este después denota un tiempo prolongado. O sea, después de la era total de la iglesia. No solamente después de las 7 iglesias del Asia físicamente, sino que después de la era de la iglesia, porque esas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias. ¿Ya? Que dice que después de esto, que habrá una puerta abierta en el cielo. O sea, la puerta de la redención. Cristo, hermano, es la puerta de la redención y no se cerrará en la tribulación. O sea, queridos hermanos, desde ya adelanto, ¿habrá salvación en la tribulación? Sí habrá salvación en la tribulación. La única diferencia es que el pago será muy doloroso. No como ahora. Tú hoy día libremente puedes adorar al Señor y no te pasa nada. Excepto en uno que otro país con persecución abierta. Aunque debo decir, en este estudio el día de hoy, en el día que estoy grabando, es que cada vez veo más hostilidad hacia el mundo cristiano, porque se está configurando todo un ambiente anticristiano. Pero no se preocupe, la iglesia no pasará por la tribulación, y la tribulación misma será totalmente anti Dios. Ahora dice una voz como de trompeta, es una voz de autoridad, porque Dios tiene voz de autoridad. Y luego dice: te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, después de la era de la iglesia. Por eso la iglesia no pasa por la tribulación. Por eso usted tranquilo. Pastor, pero igual van a haber salvos en la tribulación. Sí, tranquilo, vamos a llegar a ese punto. Versículo número 2, y al instante yo estaba en el espíritu. O sea, no físicamente el apóstol Juan, solo su parte inmaterial. Obviamente él tenía que terminar de escribir el libro, y eso lo hace en la isla de Patmos. Bien, y en el trono uno sentado. O sea, obviamente nuestro Dios de todo, el Dios del cielo y de la tierra. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Bueno, hermanos, el jaspe es un diamante puro, y el apóstol Juan trata de hacer lo mejor de describir a un Dios tremendamente puro, tremendamente santo, y lo compara con una piedra de jaspe, un diamante lleno de pureza. Pero también dice que se parece a la cornalina, o sea, a una piedra preciosa que es de color ágata, rojo. Y eso demanda juicio. Siempre el rojo era un color propio del juicio. Y bueno, el Dios Santo ahora viene
con actitud de juez. Va a impartir su juicio. Bueno, y dice que había alrededor del trono un arco iris. Esto, hermano, es bonito porque muestra ese símbolo del control de Dios y de sus propósitos en sus juicios. Recordemos que el arco iris estuvo también en el juicio del diluvio. Después que pasó el diluvio, acá está el arco iris durante la tribulación, pero el arco iris muestra también que todo esto es parte del plan de Dios, está bajo el control de Dios, todo no se va a escapar de la mano de Dios, y eso también debe dar tranquilidad también al creyente. Muy bien, sigamos con el versículo 4 y 5. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Veamos estos enigmáticos 24 ancianos que estaban en el trono. Hermanos, estos 24 ancianos son una representación de la iglesia redimida y arrebatada de la tierra. Estos 24 ancianos no representan a nadie más que a la iglesia. Ahí están. Aquí se ve a la iglesia adorando en el cielo, representada por los ancianos, mientras en la tierra hay juicio. Porque el rapto ya sucede, por lo tanto ahora vienen los juicios en la tierra. Por eso somos pretribulacionales, o sea, la persona que está en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es una persona que no debe temer de todo esto que está profetizado, porque no es para la iglesia. La iglesia no ha sido puesta para ira. Hermanos, estos 24 ancianos, como alguien sugiere por ahí, no son ángeles. Y lo vamos a ver luego en Apocalipsis 5, 9 y 10. Pero ahí nos vamos a dar cuenta que no son ángeles, ¿ya? Pero tampoco son representativos de Israel. O sea, algunos dijo por ahí, deben ser los 12 de la tribu de Israel. Y con alguien más, por eso son 24. No, no son representativos de Israel. ¿Por qué? Porque Israel está siendo enjuiciado abajo en la tierra. Recuerde que el juicio de Dios es a Israel y las naciones. Así que todavía ellos no están en el cielo. Sin embargo, aquí hay 24 ancianos que son creyentes redimidos por sus vestiduras, que dice que eran vestidos de ropas blancas, coronas, y por sus declaraciones. Mire, veamos por ejemplo Apocalipsis 3.5, para que recordemos algunas cosas. ¿Qué promete Dios a la iglesia? En Apocalipsis 3.5, a la iglesia, por ejemplo, en el mensaje a Sardis, el Señor dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, etc. Mire qué bueno. Y bueno, aquí tenemos ancianos vestidos de vestiduras blancas. Vestiduras que se asemejan a las vestiduras de los ángeles también, etc. Pero acá tenemos a gente que fue vestida de ropas blancas. En el versículo 2.10 viene otra cosa que nos promete el Señor también a la iglesia. En este caso la iglesia de Esmirna le dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y acá vemos precisamente a los ancianos con la corona en sus cabezas. Muy bien. Y bueno, hay un pasaje a mí que me gusta mucho en Mateo 19. Mateo 19, voy a leerlo para ustedes, hermanos. Espero que ustedes estén con sus Biblias ahí, dispuestos a leer todo este estudio maravilloso. Mateo 19, voy a leer el versículo 28 y 29. Dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mira, ahí le está hablando directamente a los apóstoles
para juzgar a Israel, por eso no son israelitas. Y luego en el 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces ahí tenemos a Dios hablándole a la iglesia. Pastor, ¿puede que de esos 24 ancianos estén los 12 apóstoles? Probablemente sí. Pero pastor, ellos son judíos. Sí, como nacionalidad. Pero ellos pasan a ser parte de la iglesia. Porque la iglesia es la unión del pueblo judío que se convierten a Cristo y del pueblo gentil que se convierten a Cristo. Y Dios forma una nación o un pueblo nuevo, digámoslo así mejor, un pueblo nuevo llamado iglesia. Y eso es, hermanos, lo que está prometiendo el Señor aquí, tronos para juzgar, y por eso creemos que estos 24 ancianos son la iglesia. Y eso también reafirma el hecho de que la iglesia no pasa por la tribulación, porque aquí está adorando en el cielo. Bueno, versículo 5 dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. No es más, hermano, que la deliberación del inminente juicio celestial. Por eso relámpagos y truenos y voces, todo eso es lo que escucha. La voz como trompeta, la voz como relámpago, la voz como trueno, eso se da mucho en el Apocalipsis. Y eso es la deliberación del inminente juicio. Eso es lo que está por suceder, querido hermano. En el cielo, los ancianos están ahí escuchando esas deliberaciones de la Santa Trinidad. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Hermanos, ya sabemos que las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios o el Espíritu Santo como miembro incuestionable del tribunal celestial. Nunca olvide que en este tribunal siempre está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son ellos inseparables, si bien pueden actuar cada uno por separado, pero siguen siendo la misma ciencia, el mismo Dios. Ellos son únicos y siempre deliberan las cosas juntos. Ya, seguimos con el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Qué interesante versículo tenemos acá, pero yo me voy a detener en esta parte, en el mar de vidrio que estaba delante del trono del Señor. ¿Qué puedo decir del mar de vidrio, hermano? La pureza a la presencia de Dios siempre estuvo simbolizada por el agua. Mire, vamos a ir al libro de Éxodo, ya, capítulo 30. Yo tengo mi Biblia aquí, yo estoy buscando los versículos para leérselos a ustedes. Espero que usted también tenga su Biblia y pueda cotejar todo esto. Y del versículo 17 habla de la fuente de bronce, fuente de agua, que se hace en el tabernáculo. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. O sea, hermano, esta fuente de agua que tenían en el tabernáculo entre el altar y entrar al tabernáculo mismo era para la limpieza. Y eso es lo que simboliza el mar de vidrio que el apóstol Juan ve. Es algo a lo que ellos estaban acostumbrados como judíos también, de verlo ahí en el templo. Porque en el templo de Salomón, que es el templo que existía o que existió, porque después lo destruyeron y fue reconstruido, pero el templo de Salomón se amplió ese mar terminó siendo más grande, por eso se le llamó mar. Antes era una fuente de agua cuando era un tabernáculo, una tienda, pero después terminó siendo un
una fuente mucho más grande, y a eso se le llamó mar. Y por eso, querido hermano, lo que ve el apóstol Juan allá en el cielo no es más que lo mismo que se intentó representar a través del tabernáculo y del templo del Señor. Todo eso tiene un poco la imagen del lugar glorioso de nuestro Señor. Voy a Primera de Reyes 7, dice lo siguiente, versículo 23 al 26, más que nada para que tengamos una idea de algo que quiero hacer un poquito de hincapié, aprovechar en este estudio, hermano. Dice: hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado a otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor de un cordón de 30 codos, y rodeaban aquel mar por debajo del borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Fíjese que a la fuente se le empieza a llamar mar. ¿Por qué? Porque es mucho más grande. Mire, les voy a mostrar una foto enseguida. Pero luego dice el 25, y descansaba sobre 12 bueyes esa gran fuente. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. ¿Ve? Esto, cuando estaban las tiendas ahí en el desierto, había una fuente. Pero cuando Dios manda a construir a Salomón el templo, Él hace algo mucho más grande, mucho más grandilocuente. Mire, esto es la fuente más menos que había en el tabernáculo cuando eran tiendas. Esta fuente de agua simboliza la limpieza que debe tener uno al presentarse delante de Dios. Pero en el templo, en este caso sobre todo en el templo de Salomón, usted ve ahí en un costado la tremenda fuente ya muy grande, muy gigantesca, por eso se le llamaba el mar, puesto sobre los bueyes, y representaba la limpieza nuevamente. Nadie podía entrar al templo, ningún sacerdote podía entrar al templo sin haberse lavado las manos y los pies. Por eso Juan destaca que delante del trono había un mar de vidrio. Esto me lleva, queridos hermanos, y esto es lo que quería compartir, a Salmos capítulo 24. Hermanos, Salmos capítulo 24. ¿Qué nos dice el versículo 3 y 4? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Inmediatamente cuando veo esas fuentes en el tabernáculo, o el mar, o en el cielo, el mar de vidrio, habla de que Dios no puede ver el pecado, y habla de la pureza misma de nuestro Señor. Nunca lo olvide, todo lo que Juan nos intenta describir en su forma, en su modo, en lo que él logra entender, igual lo hace de una manera maravillosa y nos muestra también los propósitos de por qué el tabernáculo, de por qué la fuente en el tabernáculo, etc. Gracias a Dios por tales representaciones, y gracias al apóstol Juan por mostrarnos todo eso. Bueno, también decía el final del versículo 6 que se veían 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Gloria a Dios, hermanos. Veamos estos seres. Son seres angelicales. Y este es una confirmación de las visiones que tuvo Isaías. Ahí lo vamos a ver. Y Ezequiel. Veamos un poquito lo que dice Isaías. A ver. Capítulo 6, versículo 2. Él ve y dice: por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. O sea,
lo que dice el versículo 8 de las 6 alas, habla de lo mismo que se le muestra a Isaías en su visión. Y veamos ahora lo que dice Ezequiel en el capítulo 1. Es muy interesante, hermano, para que haga una comparación. No solamente Juan lo ve como profeta, sino también en visión Dios le mostró eso a Isaías y también a Ezequiel. Y con Ezequiel es mucho más exacto. Mire, versículo 10. Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro, cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Mire, que es lo mismo que está relatando acá, porque se ve un león, un becerro, un rostro de hombre y un rostro de águila. Exactamente, el becerro termina siendo o toro o termina siendo buey. Así que es lo mismo. Ellos ven y muestran todo esto. Esto, hermano, usted lo puede corroborar, usted puede ver después el 10-14 ahí de Ezequiel, pero muestra que lo que básicamente vengo diciendo es que Juan, cuando habla del Apocalipsis y relata, usa toda la simbología que hay en el Antiguo Testamento porque la entendían mucho mejor. Pero además, agrego aquí, Juan no puede ver otra cosa que lo mismo que ha mostrado Dios a los otros. Y obviamente trata de describirlo de la mejor manera. Lo que muestra la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre lo que vieron los profetas del Antiguo Testamento y lo que vio este profeta, porque Juan el apóstol termina siendo un profeta al escribir un libro profético tan maravilloso como este. Bueno, veamos el versículo 7. Dice, el león, el becerro, el hombre y el águila son los seres que ve. Ahora, la pregunta entonces, ¿por qué estos seres y no otros? Bueno, personalmente creo porque cada uno de estos seres representan lo más fuerte y lo más notable de la creación. Por ejemplo, menciona usted el animal más noble inmediatamente de los animales del reino animal. Es el león. Es fuerte y notable entre los animales. El becerro, o toro, o el buey, son los más fuertes de los animales domésticos. El hombre es el ser más sabio de la creación de Dios, y el águila es el más noble y el más fuerte de las aves. Pueden haber aves más fuertes como el cóndor, pero el águila sigue siendo como el más noble también dentro de ellos. Entonces yo creo que Dios menciona cada uno de los seres más nobles porque toda la creación le rinde adoración a Dios. Por eso termina diciendo, santo, santo, santo del Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No tienen ningún problema. Las 6 alas, como vimos, y llenos de ojos, que el mismo Isaías también vio, nos hablan de llegar a cualquier lugar y los ojos que todo lo ven. O sea, la omnipresencia, omnisciencia y la omnipotencia de Dios representada en estos seres angelicales están ahí. Dios es el omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero ellos son sus instrumentos también. De hecho, todos los ángeles, los seres angelicales, son instrumentos de Dios para su honra y su gloria. Veamos los versículos 9, 10 y 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, aquí destaco todo este pasaje, hermano, porque aquí estamos hablando de la adoración perfecta, la adoración celestial maravillosa. Esto, como dice ahí, es un cuadro de adoración total y correcta, que es lo que nos debe a motivar y aprender a nosotros para adorar a Dios aquí en la tierra. Mientras unos seres cantan, los ancianos adoran. Hermanos, muchos confunden adorar con emociones desbordadas, gritos, etcétera, saltos, y otro grupo cree que se trata de ritos repetitivos y sistemáticos, pero fríos. Ni lo uno ni lo otro, hermano. Aquí usted tiene un cuadro en estos 3 versículos
9, 10 y 11 de una adoración correcta. Hermanos, debemos aprender de lo que nos enseña la Biblia para adorar a nuestro Señor. Aquí hay total reverencia, total respeto, total adoración y alabanza. Hay cantos, pero también hay postración, ¿sabe, hermano? Cuando nos postramos de rodillas delante de Dios, no estamos haciendo mal porque nos estamos presentando delante de un Dios en donde ¿quién se podría sostener de pie? Eso es reverencia total. Que lo hagamos acá en la tierra antes de estar en el cielo ya muestra la actitud de nuestro corazón hacia Dios. La verdadera adoración, hermano, está en vivir para dar gloria y presentar todo lo que somos y lo que tenemos delante de Dios. Y eso es lo que hace la iglesia a través de los ancianos. Ellos están adorando, postrándose y ofreciendo sus coronas, o sea, todo lo que han ganado, lo que han tenido, lo que son sus galardones delante del Señor. Hermano, todo lo que nosotros tenemos en esta tierra no es nada comparado con lo que vamos a tener en el cielo. Y todo lo que tenemos en esta tierra es de Dios porque Dios lo ha permitido. Entonces, no hay nada que le podamos negar al Señor. Aprendamos de este cuadro bello de adoración. Por eso yo le llamo el cuadro de adoración perfecta o correcta. Claro, porque no está relatando el cielo, pero así debe ser en la iglesia. Así que saque de la iglesia esos gritos, esas palabras que están de más y que nadie entiende, o también esa frialdad, ese cantar casi murmurando y no alabando con el corazón. Eso evítelo, hermanos, porque a Dios no le agrada. Esto es lo que hoy debemos hacer porque mañana lo haremos por la eternidad. Así que aquí en la tierra debemos gozarnos con alabar a Dios. Por eso, hermanos, yo echo de menos la iglesia en esta pandemia. Hemos tenido que recurrir a el internet y todo eso, pero uno echa de menos al cuerpo de Cristo y estar adorando todos juntos. Me imagino que tú también, ¿cierto, querido hermano? Bien, aquí terminamos el capítulo 4 y terminamos con esta imagen perfecta de adoración celestial. Querido hermano, nuevamente termino con este capítulo. Seguimos luego con el 5 y el 6, pero mira, léelo bien. Aprendamos de esta tremenda adoración y veamos qué tan lejos o tan cerca estamos de adorar correctamente. Muy bien, pasamos al otro capítulo. Bien, hermanos, entonces entramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, el rollo y el cordero. Vamos viendo lo que podemos aprender en este capítulo maravilloso. Leamos los 3 primeros versículos. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y bueno, vamos destacando. Dice un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Qué es lo que estaba escrito ahí? Hermanos, estaban escritos los eventos proféticos del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque a la medida que se van desatando los sellos, van sucediendo los hechos que ya estaban escritos, que eran del total conocimiento de nuestro Señor. Sellado con 7 sellos. Ya sabemos que el 7 es un número perfecto. Los sellos muestran a Dios en control total del contenido, del tiempo, de los juicios y de los resultados, hermanos. Sus juicios están contenidos hasta su momento justo. O sea, solo Dios sabe cuándo librar todo ese juicio y, bueno, es conocedor de todos los tiempos. Por eso, también simbolizado con esos 7 sellos. Dios conoce todo lo que ha de suceder y no hay nadie más que lo sepa. Bueno, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?, decía un ángel. La pregunta, hermanos, es para declararnos y recordarnos que no hay nadie digno entre los hombres. Nadie digno. Hermanos, si el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, como dice Jeremías, o no hay justo ni aun uno, como dice Pablo, o como él mismo dice en Efesios 2:1,
que estamos muertos en delitos y pecados, no hay persona alguna en la tierra que sea digno de desatar, porque todos somos pecadores, hemos sido redimidos los hijos de Dios, pero aún así no estamos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es para recordarnos un poquito eso. Qué bueno que nos recuerde para también nosotros ser humildes delante de Dios y no soberbios delante de Dios, como se ve mucho en este Apocalipsis. Lo vamos a ver en el capítulo 6, por ejemplo. Bueno, la respuesta está en el 3. Ninguno, hermanos, es digno. La Biblia nunca da la posibilidad al hombre de siquiera conocer sus destinos, mucho menos revelarlos o tener control de él. Así que no hay ninguno apropiado para ni siquiera este libro con 7 sellos que tiene el destino del hombre y los juicios de la tribulación. ¿Por qué? Porque solo Dios es el único que conoce y maneja los destinos del hombre, y es el único que los puede revelar cuando Él quiere. Él es soberano, nunca lo olvidemos, y gloria a Dios también por su soberanía. Sigamos con el 4 y 6, 5 y 6. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, ahí dice, y lloraba yo mucho. Increíble cómo Juan reconoce su incapacidad también. Mire, el reconocimiento de que no hay justo ni aun uno, ni siquiera Juan, debe ser la actitud lógica del pecador arrepentido. Hermanos, gracias a Dios por su perdón, gracias a Dios por su limpieza, pero por más que Dios lo haga, por más que Cristo lo haya hecho a través de su sangre y su sacrificio, no estamos a la altura. Es mejor ser humildes, y Juan así lo reconoce. ¿Sabe, hermano? Esto es importante porque él era un apóstol muy querido. Él tuvo su cabeza recostada en el pecho de Cristo, estuvo en su ministerio, lo siguió, lo vio resucitado, lo vio en la transfiguración, también estuvo ahí frente a la crucifixión. Incluso Cristo desde la cruz le habló y le encargó a su madre María. Uno podría decir que con todo eso, él podría ser la persona para abrir estos sellos. Pero no, Juan lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, dice el versículo 4. Y él no estaba dentro de los dignos. Eso es humildad pura, hermano, y eso es el corazón que debemos tener, hermanos. No estamos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la Biblia nos manda en 1 Juan 2:6 que debemos andar como Él anduvo. Él es nuestra máxima referencia, pero nunca el discípulo va a superar, en este caso, al Maestro. Todo lo que tenemos es gracias al Maestro. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Debemos recordar Juan 16:33. La palabra del Señor es mucho mejor, hermanos, para decirnos algunas cosas. Y mire lo que dice el versículo 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, hay un consuelo, hermano. Hay una persona que nos puede quitar todo llanto y toda lágrima, y es nuestro Señor Jesucristo. Y también es el que tiene el poder para abrir el libro. Dice el anciano ahí luego, he aquí que el león de la tribu de Judá, o la raíz de David, ha vencido el libro para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, tiene una respuesta de quién va a abrir el libro. El león es Cristo, y Judá es el cachorro de león en esa profecía que sale ahí en Génesis 49:9, cuando Jacob bendice y le da una profecía a cada uno de sus hijos, que son representativos de las 12 tribus de Israel. Bueno, dice que de Judá viene el león
y que su cetro jamás será quitado. Léalo usted después, ahí en Génesis 49:9, y se va a dar cuenta que acá está totalmente el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo en la profecía. Totalmente cumplimiento de la profecía dada ahí en Génesis. También dice que es la raíz de David. Bueno, la raíz de David es Cristo. Mire lo que dice Isaías 11. Vamos ahí rápidamente. Versículo 1 y 2 dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice el 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Hermano, está hablando netamente de Cristo. Cristo es el vástago de Isaí. Isaí es el padre de David. Por eso es la raíz de David. Muchos creen que este versículo 1 y 2 se refiere al rey David, pero en realidad es una profecía tocante a la descendencia de David. Y recordemos que José, que desposó a María, es descendiente directo del linaje de David, y él fue el padre adoptivo, obviamente, pero padre al fin de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo es la raíz. Y dice que este león de Judá y esta raíz de David ha vencido. Hermano, la gran victoria de Cristo fue en la cruz. Él triunfó contra el pecado, contra Satanás y contra la muerte. Nunca lo olvide y sépalo ahora ya. Cristo venció, y todos aquellos que estemos en Cristo seremos más que vencedores. Gracias a Dios por tremenda victoria. Y bueno, si Él fue victorioso, entonces puede abrir el libro. No hay ningún problema. Después dice que miró y vio en medio del trono a los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. La palabra inmolado, hermanos, significaba una ofrenda de sacrificio a los dioses en la antigüedad o a Dios. Bueno, ustedes saben que en el mundo pagano también sacrificaban niños a las deidades, los quemaban a los primogénitos. También muchas veces se sacrificaron vidas, se sacrificaron vírgenes, lamentablemente, pero eso era la paganería. Pero en el caso del pueblo de Israel nunca sacrificó personas, no era un mandato, solamente se sacrificaban animales en vez de la persona. O sea, los corderos eran inmolados, sacrificados a Dios, y Cristo es el cordero perfecto que quita el pecado del mundo, y Él fue sacrificado por esta humanidad. Fue nuestra ofrenda expiatoria de sacrificio. Muy bien, sigamos acá. Dice 7, 8 y 9. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bueno, el que estaba sentado en el trono es Dios, y aquí está la Trinidad de Dios en acción. ¿Por qué? Porque el Cordero dice en el versículo anterior que sale en medio del trono y toma el libro del que está en el trono, que es Dios, y ya sabemos que delante de todo el trono están las 7 lámparas, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios. Toda la Trinidad está ahí en toda esa visión que tiene Juan de ese cielo maravilloso. Luego dice que, bueno, empiezan a cantar los ángeles, ¿cierto? Y se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpa y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Interesante esto, hermano, porque
Las copas de oro llenas de incienso son figuras del tabernáculo y del templo. Ya vimos que delante tenía un mar como de cristal, que también es una figura del tabernáculo o del templo, y dentro del templo siempre estaban las copas de oro que generalmente cuando venía un pueblo invasor se las robaba, se las llevaba. Esas copas estaban llenas de incienso, salía un lindo y rico aroma. Pero esas copas representan las oraciones de los santos. Yo creo que esto se entiende mucho mejor ahí en Salmo 141, hermanos, versículo 2. Mire lo que dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Como había incienso siempre en esas copas, y ahí siempre había incienso quemándose, salía un olor fragante. Y ese olor era, según el salmista David, era como el incienso, como las oraciones. Él quería que las oraciones también fueran agradables delante de Dios, así como lo era también el incienso. Mire lo que dice Lucas capítulo 1. Yo creo que este es mucho mejor versículo todavía, hermanos. Y esto es para defender a ultranza la oración, hermanos. No podemos dejar de orar cuando estamos en necesidad, de orar cuando estamos contentos, de orar siempre por el Señor. Por eso me detengo en esta parte, porque ya dije, el capítulo 4 muestra una adoración celestial y el 5 sigue mostrando esa adoración. Capítulo 4 y 5 están netamente centrados en la adoración en el cielo, a las puertas del inminente juicio acá en la tierra. Y eso sucede en el capítulo 6. Mira lo que dice Lucas 1:10. Me gusta mucho este versículo. Dice: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea, había un horario en donde se prendía el incienso, se quemaba el incienso, salía un olor fragante y el pueblo oraba ahí. Entonces de ahí que venía la similitud o la comparación de oración e incienso. Qué bonito, hermanos, aprender de estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración, hermano, la oración es algo que nunca debe faltar en el cuerpo de Cristo y en todo creyente. Debemos orar al lindo Dios y bello Dios, porque a Él las oraciones de los suyos, aunque Él todo lo sabe, pero a Él le encanta escuchar tu voz. Y ojalá viva voz, hermanos, porque podemos orar incluso hasta como murmullo en el pensamiento. Yo creo en todo tipo de oración, pero siempre creo que la oración a viva voz muestra mucho lo que habla la boca del hombre, y debemos estar con un corazón siempre buscando a Dios. Luego dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo. ¿Qué será esto de un nuevo cántico, hermano? ¿Habrán creado nuevas canciones? Mire, yo lo entiendo de esta manera. Las grandezas que se cantaron ayer no son comparables con las grandezas del mañana. O sea, la redención, restauración y la justicia son los resultados por desatar los sellos, lo que produce los cánticos nuevos. Hermanos, mire, piense usted. ¿Usted ha visto maravillas de Dios? ¿Ha visto cosas buenas de Dios? ¿Ha visto milagros de Dios? Son buenos, ¿cierto? Son maravillosos. Y uno a veces canta sobre eso, habla sobre eso. David escribió muchos salmos preciosos que son canciones que muestran el poder de nuestro Señor. Pero dígame, todo eso, por muy lindo que sea, no es comparable con lo que ha de venir. Y mucho menos con lo que Dios nos libró. Porque Dios nos libró de cosas terribles. Y claro, y acá todos están cantando a ese Dios y alabando de haber sido librados de estas cosas. En Isaías 42, 9 y 10, dice: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. O sea, cuando pasen las cosas viejas, vienen cosas nuevas. Pero mira lo que dice en el versículo 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, y las costas y los moradores de ella. Todos deben cantar un cántico nuevo por las cosas nuevas que están por suceder. Entonces, cuando la Biblia dice:
y cantaban un nuevo cántico, es porque están cantando sobre hechos que no hemos visto, hechos que no hemos vivido y que van a ser aún más grandes, más potentes de todo lo que hayamos visto. Bueno, y digno es el Cordero de ser alabado por eso, ¿cierto? Muy bien. 10, 11 y 12. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se acuerda que le decía que yo, los ancianos, creía que eran la iglesia de Dios? Bueno, mire, fíjese, voy a leer nuevamente el 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es más, voy a volver para atrás, mire. En el 9 dice que los 24 ancianos, los que tenían las copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos, cantaban un cántico nuevo. Está hablando de ellos, ¿cierto? Y el 10 dice que le hacía reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11 y 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, reyes y sacerdotes, hermanos, es algo que yo les comenté. Es una clara referencia a la iglesia. Por eso no creo que esos 24 ancianos sean ángeles o sean de Israel, porque es una clara referencia a la iglesia. Y acá es más contundente todavía. Miren lo que dice 1 Pedro 2.5. Dice claramente, segundo Pedro, aquí está, 1 Pedro 2.5, dice: vosotros también, como piedra viva, se edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, acá se cumple este versículo. Hermanos, cuando nosotros, cuando Cristo fue sacrificado, ya no había necesidad de llevar un cordero al templo, por eso se rasga el velo del templo. Ahora nosotros tenemos acceso directamente a Dios. Él nos hace a nosotros sacerdotes. Nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Gloria a Dios por eso. Pero acá, hermano, en esta visión celestial que tiene Juan, que es un hecho, Juan está viendo el cumplimiento de esto. En este minuto ellos están en una casa espiritual como real sacerdocio, reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y que dice, están ofreciendo sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que se está cumpliendo, por eso es la iglesia. En el 2.9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, en este caso los reyes están delante de Dios, delante del trono, están viendo las virtudes totalmente. Nosotros acá todavía no estamos, pero nosotros acá tenemos que anunciar las virtudes. Esa es mi tarea como pastor, esa es tu tarea como hermano en Cristo. Anunciar esas virtudes. Bueno, 11 dice: y miré y oí la voz de muchos. Hermanos, muchos es una imagen sublime y sobrecogedora, porque aquí las huestes celestiales están alabando por cada acción ejecutada con autoridad por Cristo. Las huestes, aquí ya se juntan los ángeles, están la iglesia, están los 24 ancianos que representan a la iglesia, está el trono con la Santa Trinidad, están estos ángeles especiales, todas las huestes alabando. Por eso el capítulo 4 y 5 es un capítulo sobrecogedor. En el cielo hay fiesta y alabanza, mientras en la tierra va a comenzar un periodo terrible. Veamos, dice: y su número era millones de millones. Bueno, en el fondo incontable. Juan no tenía la capacidad de contarlos todos. Él veía una cantidad. Y claro, está hablando de los redimidos de todos los tiempos, de los ángeles que hay en el cielo, los querubines, serafines. Y bueno, eso es una cantidad impresionante. Y bueno, al final, versículo 12 decía que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado
es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es el único digno, hermano, de desatar los sellos, es el único de enjuiciar al mundo, es el único que puede juzgar a toda persona. Él es el único. Y aquí hay un total reconocimiento del único digno de los juicios venideros. Esa es la parte hermosa de todo esto. 13 y 14 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, en este pasaje, queridos hermanos, tenemos un clima de la visión en el cielo. El reconocimiento total de todo ser inteligente en la creación termina uniéndose a la merecida alabanza del Salvador. Hermanos, todo ser creado reconoce a Dios. Es el hombre el único que con su libertad no lo ha sabido apreciar y no lo ha sabido aprovechar, lamentablemente. Pero mire, ahí dice claramente que todo lo creado que está en el cielo, la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ella, estaban alabando al Cordero. Y hermano, toda rodilla del hombre estará, todo hombre estará de rodillas delante del Señor en su momento. Hermanos, todo en el cielo es alabanza y adoración, mientras en la tierra está el comienzo de los inimaginables juicios que se están por desatar. O sea, ahora viene la hora más oscura. Bien, hermanos, entramos en el último capítulo, los sellos. Aquí comienzan los juicios, queridos hermanos, los temidos juicios, terribles juicios y tristes juicios. Antes de seguir, si alguien ve este video, déjeme decirle que usted se puede evitar todo esto reconociendo a Cristo como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida, el que dio la vida por usted. Arrepintiéndose de sus pecados, usted haciendo eso, usted puede librarse de estos juicios. Si no hace eso, y el Señor viene ahora por su iglesia, todo esto va a ser cosa que usted va a sufrir. Espero que no sea así. Estoy hablando, si alguien está viendo este video y todavía no toma una decisión por Cristo. Todos los hijos de Dios sabemos que estamos seguros en las manos del Señor. Muy bien, los sellos y comienzan los juicios. Vamos con los 2 primeros versículos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hermanos, ya vimos que el único digno de abrir los sellos es el Cordero, que es Cristo, y aquí abre y inmediatamente sale el primer jinete. Hermanos, comienza en este periodo a cumplirse la famosa semana 70 de Daniel. Ya vimos que a través de la historia se cumplieron perfectamente 69 semanas hasta el sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan? En ese cuadro que tenemos mostramos muy bien eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué falta una semana? Porque vino la era de la iglesia. Y la era de la iglesia es un periodo de gracia para Dios formarse un pueblo llamado iglesia, o que el mismo Apocalipsis llama la novia de Cristo, por la cual Cristo dio su vida, y toda alma que esté ahí será un día raptada, arrebatada al cielo para librarlos de este juicio. Pero quienes no estén en Cristo van a pasar este juicio. Y eso es lo que decía. Entonces aquí estamos en la semana 70 de Daniel. Hermano, esa semana se ha profetizado, se ha anunciado, se ha proclamado, y ahora se acabó el tiempo. Ya no hay más tiempo. Y Juan es testigo profético, puesto que está para anunciarnos y advertirnos de estos juicios. Por eso él está ahí, por eso él tiene que escribir estas cosas, para que no haya duda alguna, hermanos, si todos podamos venir a la salvación de nuestro Señor. Dice que miré, y ¿qué es lo que sale en el primer sello? Un caballo blanco. Hermanos, se ha confundido mucho a este jinete.
con un conquistador, con un emperador, con el mensaje del Evangelio, con Cristo, con el anticristo, etc. ¿Cuál de todos será? Algunos dijeron que era Hitler, otros dijeron que era Napoleón, etc. Otro decía que era un emperador romano. Ninguna de las anteriores, ninguna de estas, hermanos. Lo vamos a explicar rápidamente porque vamos a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los primeros 4 sellos. Pero estos jinetes representan un sistema político religioso anticristiano. Mire, veámoslos de esta mejor manera. Hablemos de los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los primeros 4 sellos. Ahí está el caballo blanco, está el caballo bermejo o rojo, el caballo negro y el caballo amarillo o pálido, cada uno con sus jinetes y con sus calamidades también. Bueno, estos 4 jinetes representan, hermanos, un sistema amplio que abarca la política, la religión, las alianzas de guerra, la economía, la salud, y son los predecesores que le darán autoridad al temido y emergente anticristo. Estos son los que preparan todo el camino diabólico para que gobierne el anticristo. Y como ya leímos el versículo del primer jinete, el caballo blanco, vamos a hablar de él. ¿Qué es este jinete? Como dije, ya no es un emperador, no es Cristo, no es el Evangelio, tampoco es el anticristo. Algunos creen que es el anticristo, pero todavía el anticristo no aparece en escena, aparece recién en Apocalipsis 13. Pero este representa un sistema político religioso anticristiano. Este jinete representa todo eso político porque su corona es signo de gobernabilidad. O sea, él está gobernando. De alguna manera, como nos va relatando, se van formando alianzas. Más adelante dice cómo, de la cual surge el anticristo. Bueno, este jinete son esas alianzas políticas. Pero también representa un sistema religioso que avala esas políticas, porque su imagen es imitación de Cristo en su segunda venida. Mire, usted la puede comparar con Apocalipsis 19, después puede ir ahí y ver que Cristo también viene en su caballo blanco, también viene con su corona llena de diademas, y a diferencia del arco, él trae una espada. Entonces se compara con Cristo y quiere ser un imitador de Cristo. Bueno, siempre Satanás ha querido ser un imitador de Cristo y por eso hay muchos falsos Cristos en la historia. También dice que vino venciendo y para vencer, pero es un vencedor por breve tiempo, hermano, a diferencia de Cristo, porque Cristo ya es vencedor y vence por siempre. Y este tendrá éxito contra todo opositor, sí, en este periodo. Dios lo ha permitido así, pero como digo, es por breve tiempo. Ahora, de este sistema surge el anticristo, así que este caballo no es el anticristo. Ahí usted lo puede ver en Apocalipsis 13, del 1 al 2. Nosotros después vamos a pasar por ahí, así que no lo voy a leer ahora, pero usted lo puede leer. Y esta es una estructura mediática, política, religiosa que le da legitimidad al anticristo. Claro, el anticristo no llega al poder así como así nomás. Hay toda una maquinaria político-religiosa y mediática representada por estos jinetes y por los efectos de estos jinetes también. También ahí en lo mediático siempre va a estar el falso profeta y bueno, y el dragón moviendo todas las cosas por detrás, pues esa es la trinidad satánica. El dragón que es Satanás, la bestia que es el anticristo y el falso profeta que es el que legitima y le da autoridad mediática, religiosa, etc. Por eso hay muchas falsas religiones que se están uniendo en un ecumenismo terrible y satánico, y se están viendo en muchas iglesias cosas que antes jamás se verían. Por ejemplo, la aprobación del matrimonio homosexual o la aprobación de la pedofilia. Se está permitiendo cosas totalmente aberrantes que una iglesia sana no permitiría. Sigamos con este estudio y dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, ahí está el caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, este segundo jinete
es el jinete bermejo o caballo rojo, que es un color rojo oscuro. Bueno, acá decimos conchovino. Su color representa la muerte, la violencia y la brutalidad que habrá en el periodo de la tribulación. Ese color propio de estar salpicado de sangre, porque eso es violento, brutal, pero es como el jinete de la guerra, literalmente. Cristo había predicho estos tiempos, hermanos, en Mateo capítulo 24. Mire, leamos un poquito, veamos cómo Cristo en su sabiduría siempre nos previene, hermanos, y está escrito acá, y espero que mucha gente escuche esto para ser librado de esto. Dice el 6:7, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y bueno, estos jinetes están ahí, se les da autoridad de parte de Dios. Recuerde que no hay nada que pueda hacer demonio alguno, ni Satanás, si no les da la autoridad del Señor. Y Dios, cuando da autoridad, es porque está buscando algo, y en este caso sabemos que está el mundo bajo juicio. El descontrol también representa este caballo, y ese es su sello, pero está precedido por las maquinaciones del jinete blanco. O sea, esto es sucesivo. No se pudo llegar a tanta muerte y tanta guerra sin la alianza estratégica y política y religiosa que formó el primer jinete. Así que todo esto es sucesivo. Mucha de esa sangre que tiñe la humanidad será de quienes se opongan a este sistema. Esa es la parte triste, pero real. Y aquí también vuelvo a anunciar lo que dije en un principio. ¿Habrá salvación en la tribulación? Sí habrá, pero este es el resultado, la muerte. Hoy día no tenemos que dar la vida por ello. Gracias a Dios, en la mayoría de los países hay libertad de culto, de religión, de fe. Claro, hay algunos países intolerantes, lamentablemente, sí, pero acá lo será el mundo entero. Y esa es la gravedad. Y serán súper implacables con los creyentes. Ahora, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí la voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y ahí está el caballo negro, con ese hombre que está arriba, medio delgado y debilucho, y su balanza. El tercer jinete en el caballo negro representa, hermano, el luto y el hambre, consecuencia natural de las guerras y las conspiraciones. Las guerras del segundo caballo y las conspiraciones del primer caballo. Así que representa eso mismo. Hermanos, usted puede leer después Jeremías 4, 7, 9. Pero la restricción y racionalidad propia de periodos de guerra, de alianzas estratégicas y malignas, extiende el hambre a todo el mundo. Qué tremendo, imagínense, mucha gente hoy día muere de hambre, lamentablemente, pero no todo el mundo está bajo el hambre. Bueno, en este caso sí. En el tiempo de la tribulación habrá mucha hambre. La balanza en la mano del jinete es señal del control de a quién repartir y a quién no. A este le doy y a este no le doy. Y bueno, más adelante sabemos que hay una marca que permite recibir ciertas raciones, la famosa marca del 666. Pero quien no tenga la marca, no solamente no recibe, sino que además es perseguido. Y ahí están muchos de los muertos, muchos de los mártires ahí. El aceite y vino, ese que dice no toquen el aceite y vino, son producto de la riqueza. Las élites no renunciarán a ello. No es que dice, mire, ahí poquito antes, dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Se refiere, hermanos, a en la época de Juan, el aceite y el vino eran productos muy caros y muy poco accesibles. El muy buen vino. Recordaron la historia de cuando Cristo convierte el agua en vino. El vino muy bueno era muy caro. El aceite no es como el aceite ahora, que para nosotros es fácil tenerlo, pero en esa época no era muy fácil porque era muy caro.
Y además que con el aceite en la época se hacían muchas cosas importantes como las cremas, eh, todos esos productos suntuarios como el jabón, que eran propios de los ricos, no de los pobres. Entonces, hermano, mire, déjeme decirle algo. Aquí ya se está configurando algo que le voy a explicar luego con otros versículos que salen, en donde se ve que siempre hay una élite que maneja todo esto. Una élite que se enriquece con estas guerras, con todo estos asuntos. Y bueno, no por nada nuestro Señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Mucha gente se pervierte por eso. Vamos al cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, ahí está el caballo amarillo, o el caballo pálido, hermanos. El cuarto jinete también es conocido como el jinete pálido y el caballo pálido por las enfermedades que ésta trae, mortandad. Trae muertes por pestes, mucha mortandad. Es la combinación de los tres anteriores, guerra, hambre, pestes, y se agrega la hostilidad de las fieras. Qué terrible, o sea, es peor, cada vez los sucesos son peores, los hechos son peores, el mundo ya está siendo sometido a un caos total, un caos económico, un caos de guerra, un caos de enfermedades, y más encima, ahora las fieras se ponen más violentas y le pierden el respeto al hombre. Mire, langostas, leones, osos, avispas, son parte del juicio limitado en el Antiguo Testamento. Siempre Dios usa todos estos seres, pero ahora será a gran escala. O sea, va a haber una hostilidad entre hombre y el mundo animal. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, hermanos, aquí vamos al quinto sello, y este es un sello especial que sucede en el cielo, o sea, no es aquí en la tierra, para mostrarnos dos asuntos muy importantes. El primero, que hay mártires en la tribulación, los que murieron por los sellos anteriores. Fíjese, aquí estamos hablando de almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían en esos días. Pastor, pero la iglesia no había sido raptada, sí, pero de una u otra forma hay gente que creyó posterior a eso. Y esos que creyeron, ya sea por acción de los 144.000 sellados que pronto salen, o por acción de los dos testigos que también salen en acción, más adelante se muestra un poco la tarea de ellos, o por acción del mismo rapto, del arrebatamiento, y por todo lo que se haya predicado, porque el mensaje se va a predicar hasta lo último de la tierra. Quizás muchos de ellos hicieron las conexiones y entendieron que estaban en el cumplimiento, pero habían rechazado la oportunidad de ser salvados por Cristo. Entonces ellos comienzan una tarea de hablar. Ahora, estas personas, para creer en Cristo, van a tener que demostrarlo sin negarlo. Y usted sabe que en esa época, en esos tiempos, el que niega es porque no es de verdad nomás, igual que ahora. Pero allá, si alguien no lo niega, va a tener que pagar con su vida. Eso es terrible. Lo segundo es que hay salvación en la tribulación. Los mártires son salvos de la tribulación, no son salvos de la era de la historia de la humanidad, no, o de la historia de la era de la iglesia. No, porque ellos ya están en el cielo, ya los vimos en el capítulo 4 y 5 y representados los 24 ancianos, la iglesia ya está en el cielo. Acá estamos hablando de los muertos de la tribulación. Dice, no son los mártires de la historia de la iglesia porque ya los vimos en paz y adorando, y porque estos piden juicio sobre sus ejecutores que todavía viven. Eso es lo que dicen, pues, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre
en los que moran en la tierra. O sea, ellos piden juicio sobre los que cobraron sus vidas y ellos están vivos en la tierra, no muertos en el infierno. Entonces Dios está y va a cobrar venganza por cada uno de ellos. Ahora dice, ¿hasta cuándo? Hermano, no es una queja o un reproche como podríamos leerlo, sino que se les permite hacer esta consulta para nosotros conocer el tiempo, porque Dios siempre va dando respuesta a las preguntas que se nos va mostrando ahí. La respuesta está en el versículo 11, dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, se iban a unir otros pocos más a estos mártires, y hasta ahí se cumpliría el tiempo. Ahora se le dieron vestiduras blancas, hermanos. Son limpios, totalmente consolados y glorificados por su fidelidad a Dios. No van a ser muchos, créame, pero comparado con la iglesia, a través de las edades. Pero, hermanos, van a ser totalmente consolados y dignos también. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que se complete el número de sus consiervos. O sea, la respuesta a su consulta está ahí en el versículo 11. Dios tiene el control, hermano. Es quien define hasta cuándo y dónde duran sus juicios, porque solo Él entiende el porqué, cómo y sus resultados. Los mártires piden juicio al único que tiene el poder de la venganza. El Señor dice, mía es la venganza. Porque éste no se mueve por el odio, sino por su justicia santa y perfecta. Dios se puede vengar, hermanos, con toda tranquilidad, porque Él no se venga por odio, sino por justicia. Más nosotros, los seres humanos, nos vengamos por odio, celo, rabia, ira, todo lo que es producto de la carne, del fruto de la carne. Sigamos, 12, 13 y 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Volvimos a la tierra, hermano, y a los dolores de parto. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, el sexto sello, hermano, es el sello de los desastres naturales y cósmicos. Yo le puse naturales entre comillas porque son bien poco naturales, son todos productos de un juicio de Dios. Así que estos sellos habla de terremotos, vientos y sucesos cósmicos en el cielo. Dice que el sol se puso negro como tela de silicio, hermanos. Bueno, es un raro tipo de eclipse de sol. Hermanos, el silicio era de color negro, de pelo de cabra, y era símbolo de dolor y luto. Cuando la gente se ponía algo como el silicio, muy parecido a la arpillera. Imagínense si usted se pone una polera arpillera, picosa y todo, se ponía cuando la gente quería expiar pecados o recordar alguna cosa o estaba de luto, como de mortificación. Bueno, el sol se pone como de ese color, de silicio, y eso va en concordancia con los tiempos oscuros, tiempos de tinieblas, tiempos de dolor, tiempos bien negros, hermanos. Y la luna se volvía toda como sangre. Hermano, la palabra como es importante porque es un comparativo o un modo de expresar algo que no es fácil de escribir. Recuerde que el apóstol Juan hace todo lo posible por describirnos cosas que suceden en el futuro, que usted ni yo hemos visto, mucho menos Juan hace 2000 años atrás. Sin embargo, él está tratando de explicar lo mejor que puede y usa mucho este adjetivo como comparando la luna. No es que tenga sangre, sino que como sangre, o el sol sea de color negro, o sea, se haya apagado o algo así, sino que es como negro. Todo eso son comparativos. ¿Por qué razones? Bueno, el Señor sabe cómo va a manejar los asuntos naturales y cósmicos de la época, pero va a ser bien terrible, y son tiempos de tinieblas. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, dice ahí.
o sea, astros como meteoritos o similares. Aquí están todos los portentos, los huracanes, los tornados, porque dice que como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y así caen las estrellas y así los desastres naturales total. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. O sea, fenómenos cósmicos extraordinarios jamás vistos por la humanidad y que Juan nos trata de relatar. Todo eso dentro de hambres, guerras, fieras, pestes y hambres. Terrible. O sea, todo está mal, hermano. Y persecución además. Imagínense cómo va a estar para los creyentes de la época. 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Bueno, hermanos, mire, ponga atención. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo de estos ricos, y todo libre, las masas, se escondieron en las cuevas. Hermanos, aquí tenemos a la élite y sus seguidores. ¿Se acuerdan lo que le decía? Esos que no quieren que dañen el aceite y el vino, porque la élite sí tiene capacidad para gastar ese dinero, pero no los pobres, no la gente, no todo ello. Pero ellos son la élite. Y quiero decir algo, la élite, queridos hermanos, es la más antidios que hay, y eso hoy día también, y por eso se logran conformar todas estas cofradías. Cuando usted, querido hermano, pone la fe en los gobiernos, pone la fe en los políticos y pone la fe en los ricos, se equivoca. Muchos de estos ricos son idólatras y son personas que, más que no creer en Dios, creen en sus ritos y en sus creencias muy idolátricas y satánicas. Muchas cofradías existen gobernando el día de hoy, mucho más en estos tiempos, donde tienen rienda suelta. Por eso hace esta mención. Y mire, lo voy a explicar con esto. El versículo 16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Hermanos, cuando dice caer sobre nosotros, no se refiere a que los aplaste. Yo así lo interpretaba en un principio y después leyendo muy bien, mire, fíjese. Los montes y las peñas son los elementos inanimados de sus esculturas idolátricas, las peñas, y sus lugares sagrados, los montes. ¿Recuerda usted la Biblia dónde ponían las imágenes idolátricas del pueblo de Israel cuando se iba tras los dioses ajenos? En los lugares altos. Los lugares altos eran los montes. Por ejemplo, el Monte Carmelo. El Monte Carmelo que estaba en Samaria, donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Ahí tenían sus altares y ahí tenían sus imágenes. Por eso dice la Biblia muchas veces que no destruyeron sus altares en los lugares altos, etc. Hermanos, todos estos reyes y esta élite y sus seguidores no es más que un grupo terrible y satánico que se mueve con intereses idolátricos y perversos. Entonces ellos están clamando a esos lugares altos, los montes y a las peñas, o sea, sus esculturas idolátricas. No le están hablando a la montaña que se les venga encima, porque dice: caed sobre nosotros y escondernos, o sea, cubrirnos del rostro, y esto es lo peor, de aquel que está sentado en el trono. O sea, ellos saben muy bien de quién es el juicio. Y en vez de arrepentimiento, la humanidad acude a la acostumbrada idolatría para su protección y ser escondido por ellos, y no por Dios. No se arrepienten. Y esto es terrible, hermano. O sea, ellos van a seguir hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias para este tipo de gente, hermano, es el infierno. Por eso es terrible todo ello. Y satánico. Dice: escondernos de aquel, del rostro de aquel que está sentado en el trono. Ellos, a conciencia, saben quién es responsable de estos juicios. Saben que no son casos naturales, hermanos. No son cuestiones naturales, sino que movidos por el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado
¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ellos sabían que estaban bajo la ira de Dios. Hermanos, precisamente es el gran día de ira de Dios que estaba profetizado. Usted lo puede leer ahí en Joel 2:11, Joel 2:31, Sofonía 1:14, 15, en Malaquías. Bueno, hay muchos pasajes que nos previeron de estos tiempos. Pablo nos previó de estos tiempos en Tesalonicenses. Pablo nos previene y Juan nos previene. Mateo nos previno en Mateo 24, etc. Estaba profetizado este tiempo. Estaba profetizado todo este tiempo de dolor y angustia. Pero muchos no creyeron y ahora tienen que sufrir las consecuencias. También se profetiza que no es un día para la iglesia de Cristo, sino un juicio con Israel y las naciones. Vuelvo a recordar Primera Tesalonicenses porque somos muy enfáticos, por eso somos pretribulacionales, hermanos, porque dice el 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano en Cristo, no te asustes. Tú que perteneces a la iglesia de Dios, no te asustes. Esto no es para ti. Dios viene a rescatar a su iglesia. Esto es para todo aquel que le negó. Y si alguno llega a creer, va a tener que sufrir estas consecuencias terribles. Pero muchos no creerán y muchos blasfemarán o le clamarán a sus esculturas que tienen ojo más no ven, oído más no oyen, boca más no hablan. Esa es la verdad. El pecador no puede sostenerse por sí mismo, ni por nada ni nadie más, excepto por la gracia de Dios. Y así era mi vida, y gracias a Dios, por su gracia, yo soy contado dentro de los suyos. Y aún estará vigente en el nombre de Cristo en los tiempos de la tribulación. Es la única alternativa, pero será costosa, hermano. Será muy costosa la salvación en esos días. Muy bien. Aquí terminamos, hermanos, estos 3 capítulos y ya comenzamos de lleno los tiempos terribles. Pero hermanos, quedémonos no con los tiempos terribles, nosotros quedémonos con la adoración maravillosa que hubo en el cielo en el capítulo 4 y 5. Aprendamos de ella y imitámosla. Bien, hermanos, espero juntarme con ustedes en otro video. Leamos en el nombre del Señor. Estudien, por favor, la palabra. Dios les bendiga.